tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Ya es miércoles 14 de agosto de 2019. Estamos precisamente en el touch de la semana. Muchísimas gracias por el favor de su compañía y preferencia. Para hoy calor y bochorno. Para este jueves también, o sea, el día de mañana aquí en Yucatán, habría intervalos de chubascos por la cercanía de una onda tropical, pero los detalles se los contaré más adelante. El teléfono en el estudio 940-7600 y les recuerdo que puede seguir esta transmisión totalmente en vivo desde nuestras plataformas digitales. En el Facebook y en YouTube nos encuentra como Tele Yucatán, en la página web como www.teleyucatán.gov.mx. Arrancamos con la información. El personal de una empresa japonesa dedicada a la construcción de autopartes ya se encuentra supervisando los últimos detalles para el inicio de la construcción de su planta aquí en Yucatán. Justamente como lo anunció en el mes de noviembre del año pasado el gobernador Mauricio Vila Dosal y que también confirmó el embajador de Japón en México, Yasushi Takase, en su reciente visita al estado. Fíjese que en noviembre de este año iniciará la edificación de la fábrica en la que se invertirán $65 millones, lo que viene siendo unos 1.326 millones de pesos, que generarán 1,000 empleos directos en los próximos 5 años. Le cuento que la factoría se construirá en 6 hectáreas del Parque Industrial Central Business Park del Corredor Industrial de Junucma y las piezas producidas serán exportadas a Estados Unidos, Sudamérica y Asia. Todo esto en vía marítima, saliendo desde el puerto de Progreso. Vamos con otros temas. Inauguran la 10ª edición de la Expo Adulto Mayor. Durante 2 días se realizará una serie de actividades diseñadas especialmente para este sector de la sociedad, pero también se ofertarán 150 vacantes en empresas incluyentes, con sueldos que van desde los 4 hasta los 8,000 pesos. La inclusión social del adulto mayor es primordial para que tengan un envejecimiento sano y la inserción laboral es parte de esta, aseguró la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra al inaugurar la 10ª edición de la Expo Adulto Mayor. Es necesario que nuestros adultos mayores tengan acceso a oportunidades laborales con una remuneración digna que les permita obtener ingresos y así poder seguir aportando sus conocimientos y su vasta experiencia a nuestra sociedad. Destacó que durante el evento, que se llevará a cabo durante 2 días en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 10 empresas incluyentes ofertarán 150 vacantes para adultos mayores, con sueldos que oscilan entre los 4,000 y 8,000 pesos. Asimismo, se realizarán conferencias, concursos, actividades artísticas y culturales, así como diversos servicios gratuitos. Atención médica para prevenir y detectar cáncer de mama y cérvico-uterino. Bolsa de trabajo incluyente, cursos de capacitación para el autoempleo, concursos de danzón. Durante la inauguración, don José Sánchez García dijo sentirse orgulloso de ser un adulto mayor pleno, que participa en diversas actividades, como los clubes del adulto mayor, donde cerca de 2,000 personas de la tercera edad se reúnen a realizar diversas actividades. Mi nombre es José Romualdo Sánchez García y soy originario del municipio de Ucú. A mis 70 años me siento muy agradecido con el gobierno del estado y el DIF Yucatán, porque por primera vez en mi municipio Ucú ya tenemos un club del adulto mayor que se llama Flor de Agua, en el cual mis compañeros y yo llevamos a cabo nuestras actividades como activación física, clases de baile, terapia ocupacional. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. En otras cosas, a través del programa Desarrollo Rural, se elabora el diagnóstico del proyecto para bovinos y pastizales, con el apoyo de productores de la comisaría Tzonoc Carretero, donde se invertirán 350,000 pesos que aportarán los gobiernos estatal y federal. Y fíjese que el Instituto Tecnológico de Tizimín fue quien se adjudicó esta aplicación.
El esquema está dirigido a pequeños productores del estado y dispone de 36 millones de pesos para su desarrollo. Por medio del programa se impulsarán la actividad agrícola, agricultural protegida y también la apicultura. Le cuento que tras la firma del convenio de colaboración con el rector del instituto, Carlos Durán Pérez, el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, dijo que la vinculación entre los estudiantes y el personal de la dependencia fortalecerá al campo yucateco. Y ahí en su pantalla algunas imágenes al respecto. También le cuento que imparten la plática Pueblos Originarios y la prevención de los pueblos originarios a 67 agentes de UMAN para sensibilizar a los policías al servicio de la población maya hablante. La charla estuvo a cargo del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a través del intérprete Santos Cosme Damián Potcanche. Le platico que se abordó el tema de la discriminación histórica sufrida por los grupos vulnerados por medio de prejuicios, estereotipos y estigmas que la sociedad erróneamente practica, como las comunidades mayas, personas con discapacidad y adultos mayores. De esta manera se capacita a los policías para que sean empáticos en el servicio público que desempeñan, en especial con la población que aún se comunica en su lengua materna, para ser un estado bilingüe y, por supuesto, más incluyente. Con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta, más noticias. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! ¡Garra Melenuda! El programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, esta tarde nos acompaña aquí en vivo en el estudio Dafne López Osorio y ella es directora de la Casa de las Artesanías. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Lipe, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Un saludo a todos los televidentes. Tenemos grandes convocatorias y eventos próximamente. Vamos a iniciar hablando del primer Fashion Show de la Casa de las Artesanías. ¿Cómo se encuentran ante la llegada de este primer evento? Estamos muy contentos, muy emocionados de realizar el primer Fashion Show, que va a ser en Casa Minaret el 23 de agosto a las 9 de la noche.
Es un evento totalmente gratuito, es un evento derivado del concurso de guayabera yucateca y vestido estilizado que premiamos en julio y que vamos a culminar pues con este fashion show para poder dar a conocer el trabajo que realizan nuestros artesanos y artesanas de Yucatán. Muchísimo talento, mucho estilo, tendencia, elegancia, no se lo pueden perder. Tenemos pases dobles que vamos a estar regalando aquí en el programa. Te los dejo. Muchísimas gracias. Para que todos los televidentes puedan asistir, los que gusten, y en dado caso que quieran más, pueden acudir a la Casa de las Artesanías, a las oficinas que están ubicados en la calle 37 por 62A y 64 del centro de la ciudad de Mérida. Porque cabe recalcar que este es un evento completamente gratuito. Completamente gratuito. Hicimos alianzas con cámaras, con iniciativa privada. La Canaco Servitur Delegación Ticul nos está apoyando. Por supuesto que el espacio nos los brinda el Minaret, que sin ese apoyo no hubiésemos podido realizar este evento, ¿no? Y también pues esta década, el diseñador Guillermo Alayón, que está colaborando con nosotros para que se pueda dar este primer fashion show. Y queremos ir a presumir todas estas piezas que tienen nuestros artesanos y artesanas de Yucatán, que con mucho esfuerzo, dedicación y amor realizan pues para todos los que gusten asistir y que se lleven un pedacito de estos artesanos a sus hogares. Que también es parte como de presumir, de dar a conocer, es un escaparate perfecto para que todos nos enteremos del gran trabajo y labor que están realizando nuestros artesanos. Claro que sí, son 90 prendas que se van a modelar, que van a estar ahí para el deleite de todos los que van a asistir al evento. Ojalá que nos puedan acompañar, están todos y todas invitadas. Elegancia, tradición y tendencia es lo que nos espera en este primer fashion show de la Casa de las Artesanías, pero no solo tenemos ahorita invitaciones para eventos de moda, también se va a realizar la primer Expo Artesanal Ticul 2019. Así es, del 16 al 18 de agosto tenemos la primera Expo Artesanal en Ticul, Yucatán. Nos coordinamos con el Ayuntamiento de Ticul y están apoyando en este evento. Van a haber aproximadamente 30 artesanos y artesanas que van a estar exponiendo sus creaciones. Van a haber diferentes ramas. Queremos que sean artesanos de la zona, Santa Elena, Ticul, por ahí van a estar, por el sur del estado, ¿no? Van a estar exponiendo pues sus prendas y sus artesanías, y va a ser en el marco de la carrera que se lleva a cabo cada año. Vamos a aprovechar la afluencia de visitantes para que puedan pues llevarse una creación y una belleza hasta sus casas. La invitación también queda abierta para todos los que nos están viendo en ese momento, que se animen a ir a visitar Ticul y que se lleven también un par de zapatos o más. Así es, va a ser en la plaza principal, en el parque principal van a estar exponiendo pues estas bellezas de Yucatán. Les invitamos a participar, a los artesanos y artesanas se pueden poner en contacto con la directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Ticul para quienes quieran participar, y por supuesto invitamos a todo el público a que vaya a visitar Ticul y que vaya a deleitarse con estas hermosas piezas artesanales. Perfecto. ¿Algo más que desea agregar, platicarnos esta tarde? Pues invitarlos a todos, no se pierdan el fashion show, el primer fashion show, y no se pierdan la Expo Artesanal Ticul. No se van a arrepentir, visítenos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y vamos a estar muy pendientes del primer fashion show y por supuesto también en Ticul. Muchas gracias. Ahí quedó la invitación, ya sabe, tenemos boletos, pases aquí disponibles. Más a ratito les decimos la manera de adquirirlo, pero por lo pronto nosotros vamos con más información. Y mire, nos vamos al barrio de San Sebastián, sitio en donde la tradición del gremio obrero en honor a la Virgen de la Asunción está más viva que nunca, pues es de los más antiguos, ya son 96 años participando en los festejos de la venerada imagen. Así que vámonos a San Sebastián. La campana replicó. Los voladores y sonadores reventaron. Así se anunció la llegada del gremio obrero a la iglesia del barrio de San Sebastián en honor a la Virgen de la Asunción. La tradición entre los fieles del barrio está viva, pues el gremio obrero es de los más antiguos, con 96 años, participando en los festejos de la venerada imagen. El párroco de San Sebastián, presbítero Lorenzo Mesh Jiménez, esperó al gremio a las puertas de la iglesia.
A los fieles no les importó caminar bajo los candentes rayos del sol para completar su procesión hasta el santuario. Sus presidentas coincidieron en que el festejo en San Sebastián nunca debe morir. Es un gremio que ha crecido y crecido, ya pasado y pasado. ¿Y qué gremios eran? Preciosos. Y los que podamos ahí vamos siguiendo. Para que esta tradición no se pierda, siga adelante, no nos pase como les pasó a Santiago. El sacerdote Mesh Jiménez reconoció el esfuerzo de los fieles por mantener viva la tradición y pidió que nunca bajen los brazos por su devoción a la Virgen de la Asunción. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informo. Y en la costa el panorama no es nada positivo. El sector afirma que hay falta de interés por parte del gobierno federal y la pesca furtiva es solo una muestra de este hecho. La Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas, por medio de su presidente Enrique Sánchez y Sánchez, pidió al gobierno federal mayor vigilancia para evitar la pesca furtiva porque genera crisis en el sector. La pesca contribuye en 1/3 de la economía del estado y los puertos representan más del 60%. Por falta de interés del gobierno federal estamos a punto del caos, señaló el empresario pesquero. En estos momentos nos encontramos en crisis alarmante en las pesquerías más importantes que son escama y pulpo, afectando toda la cadena productiva y por ende a todo el sector económico que depende de la pesca. Les comento que el sector pesquero contribuye a 1/3 de la economía del estado de Yucatán. Al no haber un control suficiente, vigilancia y pesca furtiva, estamos a punto de caer en el caos. Por falta de inspectores en la zona y operativos, hay pesca furtiva. Queremos hacer hincapié que todas estas declaraciones y manifestaciones no son de carácter político, son de carácter social. Es un grito de auxilio a las autoridades, ya que en las administraciones anteriores este sector tan importante fue dejado en el olvido. Ellos habilitan o no tratan de alguna manera de poner una solución pronta a esta situación, pues el furtivismo, como bien saben, nos está ganando. Y eso es lo que tenemos que actuar ahorita. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Por supuesto, le estaremos dando puntual seguimiento a todo lo que acontece en la costa yucateca para informárselo a través de la pantalla de Teleyucatán. Muchísimas gracias por el favor de su compañía y por supuesto también de reportarse a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Saludos para Adriana Vargas que nos sintoniza desde Humán y también para Saúl Parra. Ya hace unos minutos platicábamos de este primer fashion show que va a realizar la Casa de las Artesanías y mire, tenemos 5 pases dobles para que usted asista a este gran evento. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros aquí directamente al estudio de Teleyucatán. El teléfono es el 940-7600. Va una vez más despacio para que le dé tiempo de tomar su teléfono y marcar 940-7600. Lo único que tiene que hacer es marcar y decir que usted quiere uno de los 5 pases dobles que tenemos para asistir al primer fashion show que organiza la Casa de las Artesanías. Ahí una guapa recepcionista le estará contestando su llamada y de esta manera usted puede hacerse acreedor a uno de estos 5 pases dobles que tenemos para este gran evento. Será el 23 de agosto, viernes a las 9 de la noche en el Minaret, aquí cerquita de Teleyucatán, sobre Paseo de Montejo. Esperamos su llamada para que usted asista a este gran evento. Por lo pronto nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta continuamos con las noticias. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos
Ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa, qué gusto que siga con nosotros y lo prometido es deuda. Vamos con más noticias y en este tema la moda se pone al servicio de una noble causa. Se trata de una pasarela en la que participarán varios diseñadores y habrá música en vivo para el disfrute, por supuesto, de todos los asistentes. Y todo lo recaudado, le cuento que se destinará a una asociación que se dedica a ayudar a personas con VIH. El 24 próximo se realizará Pasarela de Moda a beneficio de la red de personas afectadas por VIH-AC. En ese desfile contaremos con la presencia de varios diseñadores, habrá grupo musical, habrá un espectáculo bien armado. En el desfile de hora y media, los asistentes conocerán el trabajo de 7 diseñadores locales. Van a ver vestidos de noche, vestidos de novia, ropa de caballero, trajes de baño y pues yo en lo personal voy a estar presentando pues la ropa de caballero, que es la colección se llama Arte y Moda, que son camisas con bordados artesanales 100%. Lo que se recaude se destinará a la labor que la ONG realiza desde 2002 y que tiene un impacto en la prevención y atención a personas con VIH en Yucatán. Con imágenes de Luis Medina, para Teleyucatán te informa Mayra Vences. Por cierto, representantes de la red de personas afectadas por VIH-AC denunciaron las afectaciones que tiene la organización por los recortes presupuestales de los programas federales. El problema ahorita es que con la cuarta transformación nos han dejado a todas las organizaciones civiles sin recursos y esos recursos a nosotros nos servían para poder seguir brindando mejores servicios. Pero eso sí, reconocieron el apoyo de las instituciones estatales para continuar su labor de prevención y detección de VIH y sífilis aquí en Yucatán. La problemática de la federación, que es la que está frenando, la que frena, la que baja, la que atora. Pues nosotros como hacemos una mancuerna con el programa estatal de VIH, ellos nos proporcionan los condones que distribuimos todo el año y las pruebas de detección de VIH. En temas de salud, debes saber que la leche materna siempre contribuirá al desarrollo del bebé, pero un factor muy importante y que pocas veces se toma en consideración es la alimentación de la madre. La mujer debe cuidar su nutrición para que la leche tenga los nutrientes que su bebé requiere para cada etapa del crecimiento. Aunque hay mitos en torno a los alimentos que se deben evitar en el embarazo para no afectar la calidad de la leche materna, como ciertas verduras, picante, bebidas gaseosas, entre otras, el alimento de los infantes no depende de la nutrición de la madre. La leche siempre va a tener el 100% de la calidad, pero la mamá se va a desnutrir o la mamá se va a sentir muy cansada o incluso va a no querer dar lactancia por todas las condiciones que tuviera. En la gestación, parto y los siguientes 2 años del bebé, la mujer debe cuidar su nutrición para que su leche tenga la calidad nutricional que requiere cada etapa del crecimiento del niño y ella se mantenga sana. Cada trimestre tiene sus requerimientos específicos. Cuando el bebé nace, los requerimientos son muy diferentes al embarazo y entonces tiene la mujer que comer más, claro, pero no el doble ni el triple como muchas veces se cree. En promedio son 500 calorías más al día. La calidad de los alimentos es primordial para mantener saludable a la mujer lactante.
Alimentos ricos en proteína, carbohidratos y ácidos grasos son esenciales. Todos los alimentos los puede consumir la mamá, todos, incluso la cafeína la puede consumir. El único alimento que te puedo decir que no es el ideal, que no se debe de consumir, es el alcohol. Con imágenes de Luis Medina, para Teleyucatán te informa Mayra Vences. Y es que mucho se habla de los beneficios que la lactancia materna trae al bebé, pero poco se dice de los beneficios que le aporta a la madre, como por ejemplo, ¿sabía que reduce el riesgo de hígado graso en la madre? Le cuento que a través de un estudio constataron que las mujeres que no amamantaron y fueron diagnosticadas con hígado graso presentaban índice de masa corporal más alto y mayor circunferencia de la cintura. La Organización Mundial de la Salud recomienda la alimentación de leche materna de modo exclusivo durante los 6 primeros meses de vida. En Latinoamérica, esta práctica es deficiente, pues según la OMS, disminuyó entre 2006 y 2012, cayendo de un 22.3% a un 14.5%. En México, según cifras de la Encuesta Nacional de Salud 2012, la lactancia materna descendió del 22.3% en 2006 al 14.4%, 6 años después, lo que sitúa al país en último lugar de la región en esta materia junto con República Dominicana. Y aunque en Yucatán, durante los últimos años esta práctica ha aumentado, sobre todo en el interior del estado, afirman que aún hay mucho por hacer. La lactancia trae grandes beneficios para la madre y el bebé. Así lo informó un estudio realizado por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. Comenzando con el hecho de que las mujeres que amamantan a su hijo durante 6 meses o más tienen un riesgo menor de desarrollar la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Además, reduce el riesgo de depresión posparto, de padecer anemia, ayuda a bajar de peso, previene el cáncer de mama, de ovario y el riesgo de osteoporosis después de la menopausia. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Lo cierto es que cada vez son más las acciones que se llevan a cabo con el objetivo de normalizar la lactancia materna en la sociedad y justamente de eso va la siguiente exposición fotográfica que se inauguró en el Centro Cultural Olimpo. El título, Todos tú y yo por una lactancia armoniosa. El movimiento Todas por la Chuchú reúne a mamás lactantes y estas fotos fueron de este movimiento para normalizar y visibilizar la lactancia. Entonces, en conjunto con el DIF Mérida, hicimos esta sinergia para también visibilizar la parte con la paternidad. Albany Álvarez fue la encargada de capturar a madres, padres y bebés en su etapa lactante. La fotógrafa, con experiencia en sesiones familiares de parto y maternidad, puso empeño a detalles como indumentaria, locación e iluminación para lograr un ambiente cálido. Pura sororidad entre mujeres, mucho apoyo familiar, agradecimiento de bebés, ya sabes, de tener a sus mamás cerquita y a sus papás estando ahí para todo, para ella, para el bebé. Con imágenes de Luis Medina, para Teleyucatán te informa Mayra Vences. Y antes de irnos a la pausa comercial, tenemos un saludo pendiente y es para Jorge Chacón, que dice que todos los días nos sintoniza desde Carolina del Norte, allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias por el favor de tu compañía y preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600 para que usted se haga acreedor de sus pases para el primer Fashion Show de la Casa de las Artesanías. Pausa comercial y volvemos. El DIF Yucatán te invita a la 10ª edición de la Expo Adulto Mayor este 14 y 15 de agosto, de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en el que podrás encontrar conferencias, bolsa de trabajo, atención médica, asesoría jurídica, presentaciones culturales, actividades deportivas, concurso de danzón y mucho más. ¡Te esperamos! Más información a los teléfonos 942-2030 y 927-1856, extensión 101. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo.
Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya de vuelta en Tele Yucatán te informa, disfrutando el touch de la semana. Y ahora hablemos de historia. Le cuento que el séptimo arte llegó aquí a Yucatán en 1897. En ese entonces, con proyecciones del llamado kinestoscopio. Haga memoria, ¿cuál fue su primer recuerdo en un cine? Hoy le refrescamos un poquito ese recuerdo presentándole los cines más destacados de la Mérida del siglo XX. ¿A qué cine fue en su niñez o juventud? Yucatán destaca por ser pionero en muchas cosas y el cine no es la excepción. El séptimo arte llegó al estado en 1897 a través de proyecciones del kinetoscopio. En la primera década del siglo XIX comenzaron a florecer las exhibiciones de las películas, que eran mudas y muy cortas. Las primeras películas se exhibieron aquí, en el Peón Contreras, pero además, orgullosamente, el cine mexicano nació en Yucatán. Y es que Enrique Rosas filmó la visita presidencial del general Porfirio Díaz en 1906 aquí en Mérida, lo que se considera el primer largometraje de todo el país. Los cines que surgieron en la década entre 1910 y 1920 fue el Salón Apolo, que luego se convirtió en el Cine Rivoli, y años después en el Rex. También destacó el Cine Frontera. Todos se ubicaron en el barrio de Santiago. En esta década la gente casi no asistía al cine, por lo que se hacían rifas para incentivarlos. La década de 1920 destacó por los cines Cinema 59, ubicado en la calle 59 con 60 y 78. Cine Rialto, en el barrio de Santiago. Cine Esmeralda, que se ubicó a un costado de la iglesia de San Cristóbal, y el Salón Montejo, los cuales cobraban 20 centavos de entrada. En la década de 1930, el cine revolucionó porque se anunciaban con bombo y platillo. Además de la apertura del Cine Cantarell, que hoy ocupa su lugar una tienda de electrodomésticos y motos. El Cine Colonial, que posteriormente se convirtió en Cine Premier. Los cines ya se anunciaban con su nueva fórmula. Venga y oiga. Ya no era cine mudo en los 30. Que hoy parece un tanto ingenuo, ya a risa, pero así era. Venga y oiga. En 1940 comenzó la época de oro del cine mexicano, y con ello el apogeo de los actores y actrices mexicanas, y sus películas se exhibieron en dos cines nuevos. El Novedades, donde hoy se ubica el Pasaje Picheta, y el Cine Alcázar, ubicado en la calle 57 entre 50 y 52. Estamos hablando de Dolores del Río, Emilio el Indio Fernández, Pedro Armendáriz, tardíamente Pedro Infante, María Félix, y toda esa magnífica gente que trabajaba en la carpa, que eran actores de verdad. En 1950 el boleto ya costaba $2.50 y se proyectaban 2 películas en promedio y 3 por las tardes. En 1960 no se caracterizó por buenas razones, y es que en esa década el cine mexicano ya no era tan destacado. En 1970 comenzó el cine de ficheras y operaba el Cine Pedro Infante, que fracasó y donde hoy se encuentra un supermercado, el Cine Maya en la colonia Alemán, así como el Cine Fantasio, que hoy es un teatro con el mismo nombre, y el Cine Colón. Fue un éxito tremendo, ustedes no se acuerdan, pero había que comprar las entradas antes y había que dar la vuelta.
hasta sobre Colón, ya me entendiste. Si actualmente nos quejamos por pagar la entrada de nuestros enamorados, antes era más complejo, debido a que el caballero que cortejaba a una mujer le pagaba la entrada a ella, al chaperón y hasta la familia completa. La caída de los cines tradicionales en Mérida fue consecuencia del auge de las plazas comerciales en la década de 1990. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahora sí, volvemos al año 2019 y le cuento que en la comunidad de Yaxuná, municipio de Yaxcabá, en conjunto con profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, desarrollan un nuevo modelo de vivienda para la producción social en una comunidad maya. Esto debido a la pérdida de la construcción de la casa maya, las costumbres del solar y la deforestación de sus materiales de construcción. Así que a través del diálogo con los pobladores y académicos se encuentran soluciones a las necesidades del hábitat, justamente de lo que le cuento, para que los pobladores construyan sus hogares con modelos adecuados a sus necesidades, manteniendo el confort y seguridad sin descuidar la protección al medio ambiente. Así lo explicó el profesor investigador de la Facultad de Arquitectura y responsable de este proyecto, Adrián Contreras Manzanilla. Como dato extra, le platico que la comisaría de Yaxuná se ubica a 25 kilómetros al sureste de Chichén Itzá y cuenta con aproximadamente 640 habitantes y resguarda un importante yacimiento arqueológico de la cultura maya. Y ahí en su pantalla algunas imágenes. En otras cosas, ya se adelantaba al inicio del noticiero, bastante calor y bochorno, ese que a todos nos detesta. Ese es el pronóstico, pero sin descartar la probabilidad de chubascos en algunas partes del estado, en Valladolid, con máximas de hasta 37 grados. Pero no le cuento más, como todas las tardes, ya lo sabe, vamos con el pronóstico del tiempo. Para este día, una vaguada sobre la península de Yucatán y el aporte de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la región generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para intervalos de chubascos en el noreste, oriente y sur del estado. El ambiente será caluroso a muy caluroso por la tarde y cálido durante la noche y madrugada, con viento de dirección este, cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 kilómetros y rachas mayores a 45 kilómetros por hora. Una nueva onda tropical se extenderá sobre el Golfo de Honduras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 26. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, ahora le pregunto, ¿sabía que la piel blanca es hasta 3 veces más vulnerable a sufrir quemaduras? El 77% de la radiación solar se recibe de marzo a octubre, lo que quiere decir que particularmente en este periodo la piel está más expuesta al sol, así que evite afectaciones a su salud tomando en consideración los siguientes aspectos. Durante las vacaciones, los sitios más concurridos son la playa, cenotes y albercas, pues los paseantes buscan sitios de diversión al aire libre y lograr un bronceado que despierte la envidia de todos. Pero antes de tenderse bajo los intensos rayos del sol, debe tomar en consideración los siguientes aspectos. Hay una gran diferencia entre el bronceado de las personas de piel blanca y las de piel morena. Para lograr ese bronceado perfecto, evitando pasarse de tueste y no correr el riesgo de contraer quemaduras o enfermedades cutáneas, que hasta podría derivar en situaciones de riesgo para la salud por la excesiva radiación UV, aquí algunas indicaciones. De acuerdo con especialistas en la piel,
Quienes tienen piel blanca deben tomar mayores precauciones, ya que pueden llegar a presentar quemaduras solares a los 20 minutos de exposición, mientras que el tiempo de exposición para personas con piel morena puede sobrepasar los 60 minutos en primavera o verano. El 77% de la radiación solar se recibe de marzo a octubre, lo que quiere decir que particularmente en ese periodo la piel está más expuesta al sol y por lo tanto la probabilidad de sufrir una quemadura solar es alta. Cuando se presenta una quemadura solar, esta debe ser tratada como una herida para impedir la extensión de la lesión, aliviar el dolor, prevenir las infecciones y la deshidratación. En casos así, es recomendable utilizar en la zona afectada pomadas con dexpantenol para aliviar el ardor y la comezón, reconstruir la piel irritada, agrietada o con quemaduras leves. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Así que tome sus precauciones y evite exponerse por periodos largos al sol. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta Oxtuscap, sitio en donde captaron a este par de mestizas que se divierten sin importarles nada en un tradicional baile, de esos que se organizan en los bajos de los palacios municipales. Ellas así sacan sus mejores pasos y aquí les dejo un fragmento de este video para que disfruten con toda la actitud en este Touch de semana. De verdad que este par de mestizas ya pusieron a bailar a todos, incluso aquí en el estudio. Y mire, les recuerdo que tenemos 5 pases dobles para que usted asista a la Expo Fashion Show que organiza la Casa de las Artesanías. Solamente tiene que llamar al teléfono en el estudio 940-7600 que diga que quiere asistir a este evento, la primer Expo Fashion Show de la Casa de las Artesanías, y usted puede asistir completamente gratis el próximo 23 de agosto. Muchísimas gracias por el favor de su compañía esta tarde. Mi nombre es Libden Ojeda. Nos vemos mañana jueves para seguir informándole de todo lo más relevante que acontece en nuestro estado. No le cambie. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Está chido que juegues fútbol, que hagas cosas nuevas, que cantes y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños y jóvenes. Ahora, la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de excelencia. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde estaremos hablando de la victoria sensacional de los Leones en los primeros minutos de este miércoles. Ayer en el primero de la serie en el Parque Cuculcán ante los Pericos de Puebla, Humberto Sosa en el cierre de la 13ª entrada en extra innings. Bueno, pues desforró a Doña Blanca, encontró un compañero a bordo y el equipo de Yucatán gana 2-0 al equipo de los Pericos de Puebla. Le tendremos el resumen. Hablaremos también en la información de los Juegos Panamericanos Universitarios que Yucatán pues está candidateando. Vamos, es una de las 5 posibles sedes, 5 ciudades que han alzado la mano y que bueno, pues han pedido organizar este magno evento deportivo que se estaría llevando a efecto en septiembre del 2020. Le daremos todos los detalles. En el atletismo, bueno, pues estaremos hablando acerca de la 3ª edición de la carrera Todo México Salvando Vidas. Este evento se va a llevar a efecto el domingo 8 de septiembre en las distancias de 10 y 5 kilómetros y es organizado por la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán. También será a conocer esta mañana la realización de la edición número 50 de los Juegos Deportivos Universitarios de la UADY. Este evento arrancará el próximo 5 de septiembre en 19 diferentes categorías y se espera la participación de 3,500 deportistas. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Orizama. Tony, arrancamos. Buenas tardes, Mario, así es, ya listos para llevarles toda la información ya miércoles, mitad de semana. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, el teléfono, redes sociales, Twitter en @DeportesTeleyuc y Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se pueda contactar con nosotros. Y por cierto, ya que platicaba sobre los Leones de Yucatán, bueno, estuvieron a punto de empatar un récord de liga que es de 14 entradas empatados a 0. Quedó en 13 nada más con el jonrón que tú platicas ya de Humberto Sosa, la entrada número 13 en la parte baja. Y bueno, este récord, pues bueno, se quedaron a punto de emparejar los Leones de Yucatán en el juego de anoche, que bueno, como tú dices, terminó en entradas extras. Gran partido para pues los de la vieja guardia, los aficionados de Hueso Colorado. Un duelo de 12 entradas y media, empatado a 0 carreras. No importaba que fueran las 12:15 de pues ya el amanecer de este miércoles, porque el partido estaba candente, estaba cerrado. Al final de cuentas, como hemos mencionado, cuadrangular de Humberto Sosa en el cierre de la 13ª entrada con un compañero a bordo, le da la victoria a los Leones y bueno, pues Andrés Ávila suma en labor de relevo la victoria. Aquí está el resumen. Humberto Sosa detonó cuadrangular con un compañero a bordo en la parte baja de la entrada número 13 para conducir al éxito a los Leones de Yucatán, 2-0 contra los Pericos de Puebla, en uno de los juegos más largos en entradas extras de esta campaña, realizado en el Parque Cuculcán. El receptor, quien entró de emergente en la 11ª tanda, encontró en los senderos a JJ Aguilar y con 2 outs, detonó panorámico bambinazo que le dio el triunfo a Yucatán, que lo mantiene en la segunda posición de la zona sur, a juego y medio de los líderes Tigres de Quintana Roo. Los abridores cumplieron con estupenda labor. Por un lado, Scott Harkin trabajó 8 entradas con 3 hits y 6 ponches, mientras que el melenudo César Valdés hizo lo propio al no permitir carreras en 7 rollos completos. Los relevistas tuvieron buena labor. Enrique Burgos, Josh Luke, Manny Parra y el ganador Andrés Ávila por las Fieras, quienes se combinaron para completar la joya de 13 argollas. La derrota se la cargó José Manuel López. Las Fieras estuvieron a punto de igualar el récord de 14 innings con la pizarra empatada a 0 carreras, conseguido ante los Piratas de Campeche en 1982 y contra los Delfines del Carmen en 2015. El segundo juego de la serie en el Parque Cuculcán, este miércoles, lanzarán Brandon Copton por los Pericos contra el melenudo Joaner Negrín.
Bueno, dejamos al rey de los deportes, vámonos ahora a lo que es el deporte universitario. Y es que esta mañana es Manuel Merodio Mesa, quien es el director consejero de lo que es el CONDE, el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, pues bueno, informó que Yucatán y la UADY podían albergar y organizar los Juegos Panamericanos Universitarios. Yucatán sería la primera opción de 5 estados posibles que albergarían los Juegos Panamericanos Universitarios en septiembre del 2020, informó este mediodía en conferencia de prensa Manuel Merodio Reza, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, el CONDE. Ahorita estamos en la visita técnica, ando con mi personal del CONDE técnico para ver las instalaciones de Yucatán para un Panamericano Universitario. Ya es un evento más grande, ¿no? Un evento que le puede dar prestigio tanto a la Universidad Autónoma de Yucatán, que ya lo tiene por la Universidad Nacional, tanto a la ciudad de Mérida, tanto a gobierno del Estado, gobierno municipal. Están por integrarse o para confirmarse ya 17 países. La sede ya la tiene México como país, ya la tenemos como país de Panamericanos. Hay otras 5 ciudades apostando que vamos a revisarlas antes del 30 de agosto, las revisamos para dar el aval y ver quién podría albergar ese Panamericano. Ramón Merodio dio a conocer que debido a la buena organización de la UADY en la pasada Universidad Nacional, Yucatán también podría realizar la primera edición de los Juegos Universitarios de Playa. Ahorita vamos a ver, vamos a ir a Progreso a ver cómo está el espacio donde se pueden hacer los primeros Juegos Universitarios de Playa del CONDE, que son clasificatorios para los Juegos Mundiales de Playa que son en Brasil. Entonces estamos haciendo el recorrido para ver dónde lo podemos hacer. Por último, Ramón Merodio aseguró que en los Juegos Panamericanos Universitarios se competirá en 14 disciplinas y se espera la asistencia de poco más de 2.600 atletas. En la edición pasada de estos Juegos, realizada en Brasil, México quedó en el segundo lugar del medallero con un total de 65 medallas de oro. Bueno, pues allá está. Vamos a ver si finalmente le otorgan la sede a Yucatán. Sería en septiembre del próximo año, es decir, del 2020. Son 5 las ciudades que están buscando pues organizarlas y Yucatán pues ha alzado la mano. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa, y ahora vamos a hablar del atletismo. Y es que el 8 de septiembre se va a realizar la tercera edición de la carrera de 5 y 10 kilómetros y también caminata de 3 kilómetros. Todo México salvando vidas, que organiza la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán. El reporte. El próximo domingo, 8 de septiembre, se realizará la tercera edición de la carrera y caminata Todo México Salvando Vidas, organizada en forma simultánea en 26 estados de la República por la Cruz Roja Mexicana, según informó esta mañana en conferencia de prensa María del Rosario Alam, coordinadora del evento. Es tratar de que esa carrera sea mejor o igual que la de los otros estados, de los 26 estados, que va a ser simultánea. ¿Qué queremos?
que todo lo recaudado que podamos hacer sea para donación y las necesidades que se requieran en la Cruz Roja. La carrera tendrá 2 recorridos, 5 y 10 kilómetros, en tanto que la caminata será en categoría única de 3 kilómetros. El costo de la inscripción es de 250 pesos y se puede realizar tanto en la Delegación Estatal de la Cruz Roja, en la avenida Quetzalcóatl, como en las oficinas de la calle 68 del centro de la ciudad. La carrera va a ser el 8 de septiembre, 3 kilómetros, 5 y 10 kilómetros. 3 kilómetros caminata, 5 y 10 carrera. El año pasado lo que se recaudó se aplicó en las necesidades de las más urgentes que tuvimos, que fue pues los insumos, lo que es sueldos, que la verdad la Cruz Roja tiene muchísimos gastos que no se pueden ustedes imaginar. Los 3 primeros lugares absolutos en cada rama y en cada uno de los 2 recorridos recibirán como premios trofeos. Al ser una carrera con causa, todo lo recaudado por concepto de inscripciones se destinará para la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de los Juegos Universitarios, y es que se presentó lo que será la edición número 50 de estos Juegos, que arrancarán en el mes de septiembre. Con la participación de 3.500 deportistas entre estudiantes y trabajadores, a partir del 5 de septiembre y durante 3 meses, se realizará la edición 50 de los Juegos Deportivos Universitarios, informó este miércoles en conferencia de prensa Javier Herrera Usín, director de deportes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos a tener una participación de 19 disciplinas deportivas. Estamos apostando que puedan participar 3.000 estudiantes universitarios entre bachillerato y nivel licenciatura, y alrededor de 500 trabajadores de la universidad. Algo adicional que vamos a tener este año es que vamos a tener los Juegos de Estrellas en todas las disciplinas deportivas de conjunto, y en las deportivas individuales estamos haciendo algunas innovaciones de tal manera que puedan tener pues algo diferente en esta edición 50. Herrera Usín adelantó que serán 19 las disciplinas deportivas en las que se competirá en esta justa universitaria. Y a diferencia de otros años, en esta edición 50, los deportes de conjunto tendrán su Juego de Estrellas. La inauguración va a ser el 5 de septiembre, dura 3 meses hasta el 8 de diciembre, vamos a estar participando. Están escalonadas las disciplinas deportivas, hay estudiantes que son demasiado activos y participan hasta en 2, 3 disciplinas deportivas, eso es algo muy positivo. Entonces vamos viendo que no se empalmen mucho los eventos, entonces es una temporalidad de 3 meses y medio que van a estar compitiendo. Esta fiesta deportiva tiene como objetivo encauzar a los jóvenes a la práctica del deporte, así como captar a los nuevos talentos, además de que formará parte del proceso de intramuros de cara a la Universidad Nacional del próximo año. Le invito a que esta noche, por supuesto a través de Teleyucatán, nos acompañe 7:30 en punto en el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. A nombre de todo el equipo, ¡saca la garra! ¡Saca el león que llevas dentro! Gracias. Buenas tardes. Llega a Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí.